En 1919, Anirnik, un cazador inuit originario de Nunavut que llevaba años moviéndose entre las rutas de caza del extremo norte, llegó a las afueras de Fairbanks justo cuando el invierno más crudo amenazaba con caer sobre la región. A diferencia de los buscadores de oro, traperos y colonos que habían levantado cabañas de troncos, él no veía sentido en encerrarse en una construcción que, para sus ojos, era demasiado frágil para enfrentar el verdadero espíritu del frío. Los habitantes del lugar lo observaron con incredulidad cuando empezó a excavar la tierra helada a los bordes del bosque, cavando un pozo cada día más profundo, alejado de los métodos que los colonos consideraban civilizados. Nadie entendía qué planeaba, lo veían trabajar con calma, golpeando el suelo endurecido con herramientas que algunos consideraban primitivas. Para ellos, lo obvio hubiese sido ayudarlo a construir una cabaña, pero él rechazó esa opción sin explicaciones. Cuando por fin alcanzó los 8 pies de profundidad, comenzó a moldear las paredes internas como si tallara una casa dentro de la propia tierra. Después compactó bloques de nieve dura y creó una cúpula que, desde la distancia, parecía solo un montículo blanco. Los buscadores de oro no tardaron en reírse, aseguraban que aquel cazador estaba cavando su propia tumba helada. Uno de ellos, un viejo minero con décadas en Alaska, dijo que ningún humano podría sobrevivir con una simple capa de nieve entre él y el cielo lleno de tormentas. Sin embargo, para Anirnik aquello no era un experimento ni un acto de terquedad, era conocimiento heredado, probado por generaciones que sobrevivieron en lugares donde las cabañas de troncos ni siquiera hubieran resistido una sola noche. Mientras construía el refugio, los demás insistían en advertirle que la nieve no era un material seguro, que la tierra congelada se volvería mortal, y que la humedad lo enfermaría. Pero él conocía la lógica de su gente, la nieve no era enemiga, era un aislante formidable. La tierra subterránea mantenía la temperatura más estable que cualquier pared expuesta al viento, y un espacio pequeño, cerrado y bien diseñado podía retener el calor sin esfuerzo. Cuando terminó de armar la cúpula, reforzó el interior con una mezcla de nieve compactada y aire atrapado, una combinación que, aunque sencilla, funcionaba como una barrera térmica que incluso los expertos modernos seguirían estudiando décadas después. Los traperos y mineros, en cambio, seguían cortando leña sin pausa, cargando troncos desde el amanecer hasta el anochecer para alimentar estufas de hierro que parecían devorar combustible sin compasión. En las noches, las cabañas crujían con el viento y el humo escapaba por grietas invisibles, filtrando el calor y dejando entrar ráfagas heladas. Cada vez que la temperatura bajaba a menos 40 o 50 grados Fahrenheit bajo cero, los habitantes pasaban horas temblando pese a las llamas rugientes. Algunos incluso dormían con botas puestas para evitar que sus pies se entumecieran. Pero cuando alguien pasó cerca del refugio de Anirnik por curiosidad, se sorprendió al ver un hilo mínimo de vapor saliendo de un pequeño respiradero, señal de que dentro había calor. Los comentarios empezaron a circular. Decían que el cazador no se quejaba del frío, que se le veía tranquilo, que no salía a cortar montones de leña como los demás. Algunos comenzaron a especular que probablemente estaba quemando pieles, grasa o algún combustible extraño, porque no podían creer que el lugar funcionara solo con una lámpara de aceite. Sin embargo, lo que más desconcertó a todos fue enterarse de que el interior de aquel refugio mantenía una temperatura de entre 40 y 45 grados Fahrenheit incluso cuando afuera el termómetro marcaba menos 50 grados F. La diferencia era tan grande que parecía un truco, una exageración, o una mentira inventada para burlarse de los colonos. Pero aquellos que se atrevieron a entrar confirmaron la verdad, el calor se sentía suave, constante, sin humo, sin corrientes frías. Incluso la respiración no se congelaba de inmediato como en las cabañas mal selladas. El asombro inicial se mezcló con incomodidad. Algunos empezaron a sentir celos de que un simple cazador hubiera logrado algo que ellos, con sus herramientas y conocimientos modernos, no podían replicar. Otros se sintieron humillados al darse cuenta de que su concepto de progreso tenía limitaciones evidentes en un lugar donde el clima dictaba la verdadera jerarquía. Un par de traperos incluso intentaron copiar la idea de cavar un refugio, pero al no entender la lógica detrás de los ángulos, el tipo de nieve correcto o la ventilación necesaria, sus intentos colapsaron o se llenaron de escarcha interna. Empezaron entonces a admitir que tal vez aquel hombre sabía algo que ellos nunca habían tomado en serio.
Y sin embargo, aunque el respeto hacia Nirnik crecía, muchos seguían preguntándose cómo era posible que algo tan simple pudiera superar cualquier construcción moderna. No podían comprender que el secreto no estaba en luchar contra el frío con más fuego, sino en trabajar con la naturaleza para evitar que el calor escapara. En esa diferencia de filosofías se escondía la explicación de por qué él sobrevivía cómodamente mientras ellos batallaban cada noche. A pesar de las dudas, las burlas y el escepticismo, la historia apenas comenzaba, y el Karmak de Anirnik estaba por convertirse en una pequeña leyenda que cambiaría la forma en que muchos entendían la supervivencia en el Ártico. Con el tiempo, la sorpresa se convirtió en admiración, aunque esa transformación no ocurrió de un día para otro. Al principio, muchos de los traperos que habían pasado décadas confiando en sus cabañas de troncos se negaban siquiera a aceptar que un refugio hecho de nieve y tierra pudiera superar a sus construcciones. Decían que quizá Nirnik tenía suerte o que el invierno aún no había mostrado su peor cara. Pero a medida que las noches se hacían más largas y el frío más despiadado, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Mientras los tecos de las cabañas crujían, las paredes soltaran corrientes gélidas y el viento encontraba cada grieta, el pequeño Karmak seguía manteniendo una temperatura estable, tibia y sorprendentemente cómoda. Y lo más desconcertante era que lo hacía con una cantidad mínima de combustible, apenas una lámpara de aceite alimentada con grasa que él mismo preparaba después de cazar. Las visitas al refugio empezaron por pura curiosidad, pero pronto se convirtieron en una especie de ritual silencioso. Los traperos se acercaban fingiendo que solo querían saludar o intercambiar noticias, cuando en realidad buscaban entrar unos minutos y sentir por sí mismos aquel milagro térmico. La primera impresión casi siempre era la misma, un aire quieto, sin corrientes, cálido en comparación con el exterior, y un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido en lugar de rebotarlo. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre las paredes de nieve compactada, y el olor a tierra fría mezclado con un leve aroma de aceite quemado daba la sensación de estar en un refugio antiguo y sólido, como si el invierno no pudiera atravesar ni un solo grano de nieve. Anirnik no presumía de su ingeniería, simplemente la explicaba como parte natural de vivir en un mundo donde el frío no era una estación sino una presencia constante. Él decía que el error de los recién llegados era tratar de calentar el aire sin comprender primero cómo evitar que el calor escapara. Los troncos, por gruesos que fueran, tenían un límite, y las cabañas mal selladas actuaban como grandes chimeneas que perdían energía por todos lados. El Karmak, en cambio, funcionaba como una especie de cápsula, donde el domo de nieve aislante atrapaba cada pequeño incremento de temperatura y lo mantenía circulando. Bajo la superficie congelada, la Tierra tenía su propio calor latente, apenas unos grados, pero suficientes para sumar al esfuerzo general. La entrada baja, construida como un pasadizo hundido, impedía que el aire frío subiera al interior, mientras que la ventilación mínima pero precisa evitaba la acumulación de humedad sin perder calor. Conforme la comprensión crecía, también lo hacía el respeto. Los hombres que antes se burlaban de aquel montón de nieve, empezaron a pedirle que les enseñara a construir uno. Y aunque muchos no lo admitían abiertamente, algunos consideraron seriamente la idea de abandonar sus cabañas por completo. Pero construir un Karmak no era simplemente excavar un hoyo y cubrirlo con nieve. Requería entender la textura adecuada, el punto exacto donde la nieve compactada dejaba de ser polvo para convertirse en un material sólido casi como piedra. Requería conocer la dirección del viento, el tipo de suelo, la profundidad necesaria para alcanzar un nivel de temperatura estable y el modo correcto de instalar los bloques de nieve sin crear puntos débiles. Para Anirnik, todo esto era conocimiento heredado, aprendido observando a los mayores y perfeccionado con la experiencia. Para los demás, era un descubrimiento que contradecía casi todo lo que creían saber sobre la supervivencia. Los relatos sobre el Karmak se extendieron más allá de Fairbanks. Algunos comerciantes que pasaban por la zona contaban la historia en otros asentamientos, siempre exagerándola un poco, que dentro del refugio hacía tanto calor que uno podía quitarse la parca, que Anirnik dormía como si estuviera en una casa de verano, que la lámpara apenas consumía unas gotas de aceite al día. No todo era cierto, por supuesto, pero el impacto general sí lo era. Un refugio indígena construido con nieve y tierra estaba superando sin esfuerzo a las viviendas modernas de la frontera. Conforme el invierno alcanzaba su punto más cruel, la diferencia entre ambos mundos se hizo casi simbólica.
Los traperos pasaban horas cortando leña, alimentando sus estufas, vigilando que el fuego no se apagara mientras el viento rugía afuera. Anirnik, en cambio, mantenía su pequeño hogar estable, reparaba herramientas, secaba pieles y descansaba sin prisa. En ocasiones, invitaba a sus vecinos a compartir una taza de caldo. Muchos se sorprendían al ver que no tenía las manos agrietadas por el frío ni el rostro enrojecido por los cambios bruscos de temperatura. Parecía más descansado que ellos, como si el invierno fuera un invitado y no un enemigo. Aunque algunos nunca dejaron de sentir cierta resistencia cultural a aceptar que un cazador indígena pudiera tener una solución superior a la suya, la mayoría terminó reconociendo que estaban ante algo valioso. No era un truco ni un golpe de suerte, era el resultado de generaciones de perfeccionar una forma de vivir en armonía con un ambiente extremo. Más que un refugio, el Karmak representaba una filosofía: usar la tierra como aliada, no combatirla, aprovechar la energía del propio entorno en lugar de intentar sustituirla con fuerza bruta. Cuando por fin llegó la primavera y las temperaturas comenzaron a suavizarse, muchos se dieron cuenta de que el Karmak de Anirnik había cambiado la forma en que entendían la supervivencia en el norte. Algunos intentaron replicarlo para el invierno siguiente, otros incorporaron principios de su diseño en sus propias cabañas, y algunos simplemente guardaron la lección en silencio, aceptando que habían presenciado algo que contradecía sus prejuicios. Para Anirnik, el reconocimiento importaba poco. Él solo había hecho lo que su gente siempre hizo: escuchar la tierra, leer el frío, respetar la naturaleza y construir con lo que el entorno ofrecía. Pero sin proponérselo, recordó a toda una región que el conocimiento ancestral no era un vestigio del pasado, sino una forma sofisticada de entender el mundo. Y así, aquel modesto Karmak, perdido entre la nieve profunda del Ártico, se convirtió en un símbolo de ingenio, resistencia y sabiduría que el mundo moderno había olvidado, pero que seguía esperando a ser redescubierto.